Bien, en este apartado vamos a revisar los tipos de artículos científicos. Los artículos científicos son muchos, sin embargo los que más valoran las revistas son el artículo original, los originales breves, los reportes de casos, los artículos de revisión y las cartas al editor. Esta es una tabla tomada de CIMEL, que es la revista de la FELSOCEM, donde se encuentran los requisitos principales para sus publicaciones. Esta tabla la haremos en extenso más adelante. Entonces algunos artículos de estos requieren revisión por pares y otras no lo requieren, solo requieren revisión del comité editorial. Las que requieren revisión por pares antes de ser publicadas son los artículos originales, el original breve, los reportes de casos y los artículos de revisión. Y solo revisión del comité editorial, las reseñas y las cartas al editor. Aquí vemos la tabla a la que me refería anteriormente, entonces que resume los requisitos principales según el tipo de publicación que vayamos a hacer. Vemos que el título pues en general aporta 15 palabras máximo. En el resumen ya vemos que cambia la estructura en cada uno. El artículo original y originales breves comparten estructura, mientras que el reporte de casos tiene una estructura diferente, lo mismo el del artículo de revisión y lo mismo la carta al editor, que tiene un formato más libre, ¿no? El número de palabras también es restringido en el resumen. El artículo original y el de revisión tienen menos restricción de palabras, mientras que los originales breves y los reportes de caso tienen una restricción mayor de palabras. Ya en cuanto al contenido, vemos la estructura. Tanto el original como los originales breves tienen el formato IMRT, es decir, introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. El reporte de casos tiene una estructura de introducción, caso clínico y discusión. El artículo de revisión ya es un formato más libre y la carta al editor no tiene estructura, pero aún así debe tener un orden lógico. El número de palabras en el contenido vemos que es mayor para los artículos de revisión por obvias razones. El artículo original pues ya tiene menos palabras, pero aún así sigue siendo mayor a la de las demás. La que tiene más restricción de palabras es las cartas al editor, entonces va a terminar siendo un escrito breve. Las revisiones bibliográficas también se restringe, la que menos restricción tiene son los artículos de revisión. Y lo mismo aplica para los complementos, para el número de autores. Y esta parte que es importante, que es cuáles van a revisión por pares y cuáles no. En el caso de CIMEL, vemos que todos van siempre a revisiones por pares, excepto aquellas cartas del editor que son de respuesta. Comenzamos hablando de los artículos originales. Un artículo original es aquel que es producto de una investigación científica. Es la publicación principal y más deseada por una revista científica. ¿Por qué? Porque presenta hallazgos nuevos para la ciencia. Sigue el formato MRD, que ya lo mencioné anteriormente, es decir, introducción, métodos, resultados y discusión. Y para publicarse este debe ser validado por pares. Aquí vemos un ejemplo: estudio epidemiológico de los accidentes de la infancia, primer registro de trauma pediátrico. Acá en el resumen podemos ver la estructura. Entonces tiene acá una introducción, unos métodos, unos resultados y unas conclusiones. Bueno, en este caso no veo la discusión, pero pues, se trata de un artículo original. El original breve entonces es un reporte breve o comunicación corta que comunica los resultados de un proyecto o parte del mismo. Entrega al lector unos resultados que lo motiven a realizar investigaciones más profundas sobre el tema, y también es evaluado por pares. Acá vemos un ejemplo de un original breve. Acá vemos el enlace donde lo podemos encontrar. Frecuencia de la cesárea en Andalucía, relación con factores sociales, clínicos y servicios sanitarios. Entonces la diferencia es que es más corto que un artículo original y presenta parte de un proyecto que todavía está en ejecución, o simplemente quiere invitar a que se ahonde más en esta investigación, que se haga una nueva investigación sobre esto. Entonces acá vemos que tiene una introducción, métodos, resultados y conclusiones. Los siguientes son los reportes de casos, que son aquellos que presentan los casos de pacientes individuales. ¿Para qué? Para enseñar una enfermedad poco descrita por la literatura o para hacer una presentación de una enfermedad que se presenta de manera inusual. Es decir, una presentación inusual de una patología ya antes descrita. Se deben comentar los datos más importantes de la historia clínica del paciente, obviamente protegiendo su identidad por cuestiones éticas.
Se debe comentar los datos generales que puedan ser importantes, por ejemplo la ocupación, de dónde proviene, dónde nació, si es relevante. El motivo de consulta o resumen de ingreso, los síntomas que presenta, los signos, el tratamiento que se le da a las complicaciones y finalmente el desenlace que tiene ese paciente. En general, ya introducción, el reporte del caso como tal, discusión y las referencias. Acá vemos un reporte de caso de intoxicación por plomo. Entonces nos se presenta un paciente de 62 años, estos son datos generales, con intoxicación por plomo, antecedentes laborales, también considero que era importante hablar de los antecedentes sobre contacto con plomo. Puede afectar tanto a niños como a adultos, entonces aquí hace como una introducción y posteriormente comienza a hablar ya de los signos y síntomas del paciente, del tratamiento, evolución, etc. Un artículo de revisión es un artículo similar a un artículo original, pero su investigación se basa en una amplia revisión de la literatura. El autor realiza una minuciosa lectura de lo que se ha escrito y publicado sobre un tema específico y lo sintetiza en un artículo. Usualmente se preparan por invitación del comité editorial. Por lo general se envía a revisión por pares. Hagamos un ejemplo sobre el estado epiléptico, conceptos actuales. Entonces realizaron una revisión sobre el tema en muchos artículos y lo sintetizan en uno nuevo, para que una persona cuando quiera saber sobre un tema no tenga que revisar 10, 20, 30 artículos, sino que con revisar este es como si yo hubiera revisado los 20 que ellos recopilaron. Una carta al editor ya son escritos de formato libre pero de corta extensión. Lo que buscan estas cartas al editor es promover la interacción bidireccional entre el investigador y el lector. Se realizan en respuesta a un artículo leído o a manera de comentario, un juicio crítico para la revista sobre un tema de dominio público. También sirven para ampliar, discutir o interpretar resultados de un trabajo publicado en la revista. Son el reflejo de la popularidad y la actividad de una revista. Si entre más cartas al editor reciba la revista, quiere decir que es más leída por los interesados. Son evaluados solo por el comité editor, o en algunos casos requiere pares, como en el caso de CIMEL. Aquí vemos un artículo precisamente de CIMEL. Importancia de la investigación médica del pregrado y la implementación de comités de evaluación y desarrollo científico. Bueno, eso ha sido todo, espero que haya sido de gran utilidad. Continúen con el curso de redacción de artículos científicos en Salud. Muchas gracias.